Bueno, jóvenes, para el tiro parabólico, esto va a ser un poco diferente. Miren, para el tiro parabólico vamos a tener movimientos en el eje de las X y en el eje de las Y. Acuérdense, el movimiento es así y tienes un movimiento rectilíneo uniforme, vas a tener un tiro vertical, una caída libre. Entonces son 3 movimientos. Yo les sugiero que los manejemos así. Vamos a manejar variables. Tenemos distancia inicial y distancia final. En X y en Y. Velocidad inicial, velocidad final y tenemos la aceleración. ¿Listo? Entonces, voy a hacer una tablita. Y yo tengo 3 movimientos. El primero va a ser mi movimiento rectilíneo uniforme. Y aquí, en el movimiento rectilíneo uniforme, de entrada, yo aquí puedo marcar una distancia inicial y la puedo fijar. La voy a fijar como 0. ¿Listo? Entonces es un valor conocido. Y este sería mi distancia final, que yo no lo conozco. También sé que en este movimiento la aceleración vale 0 y que la velocidad inicial es igual a la velocidad final. Entonces, conociendo estos datos, ¿cuánto vale la distancia inicial? Pues vale 0, porque mi punto de origen yo lo fijo. ¿Cuánto vale mi distancia final? Pues no lo sé. En realidad, esta es mi duda. ¿Cuánto vale mi velocidad inicial? Pues mi velocidad inicial también es mi duda, pero mi velocidad inicial es igual a mi velocidad final y mi velocidad final es igual a mi velocidad inicial. Entonces, estos dos se convierten en velocidad en X. ¿Y cuánto vale mi aceleración? Pues mi aceleración vale 0. Ustedes ya tienen las fórmulas despejadas para el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, aquí el punto es cuánto vale Bx. Miren, cuando ustedes están pateando un balón o están aventando algo, aquí tú le aplicas una velocidad. Y esa es una velocidad total, es una velocidad. La voy a sacar de ahí, la voy a poner aquí. Tú aplicas una velocidad, pero esta velocidad va a tener componentes. Parte de esa velocidad se va a ir a X y parte de esa velocidad se va a ir a Y. Entonces tengo Bx y By y voy a tener un ángulo aquí. Es un triángulo y es un triángulo rectángulo. Entonces para calcular Bx o By necesito las funciones trigonométricas. Acuérdense, entonces el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora, aquí, en este caso, Bx de este ángulo en particular viene siendo su cateto adyacente. Y By está enfrente, no lo toca, por lo tanto es el cateto opuesto. Esto va a quedar entonces de esta forma. Estas funciones trigonométricas. Me va a quedar que el seno del ángulo es igual a By sobre la hipotenusa, que es B, y el coseno del ángulo va a ser igual a Bx sobre B, que es la hipotenusa. Esta B es
es el vector velocidad, es el completo. Y este se va a dividir en dos, Bx y By. Aquí los tengo. Entonces, estas fórmulas despejadas me va a quedar que B por el coseno del ángulo es igual a Bx y B por el seno del ángulo es igual a By. Y así ya tengo mis fórmulas para calcular Bx y By, porque son las que van aquí. Dense cuenta. Bueno, el siguiente movimiento que yo tengo ahí es el tiro. Ay, perdón, déjenme cambiar esto. Es el tiro vertical. Ahora, en el tiro vertical, ok, ¿cuál es su distancia inicial? Pues está aquí en el origen. En este caso, si está en el origen, vale 0. 0 si parte del suelo. Y si parte de alguna altura, bueno, pues entonces es la altura inicial, que sería conocida. Tú sabes desde dónde lo vas a empezar a aventar, ¿no? La distancia final, pues yo no sé a qué distancia va a llegar. Pero la distancia final yo sé que va a ser la altura máxima del cuerpo. ¿Cuánto vale? No sé, pero sé que va a ser la altura máxima. Entonces, aquí le voy a poner un signo de interrogación. Porque no la conozco, pero está definida como la altura máxima. Luego, la velocidad inicial. La velocidad inicial en el tiro vertical tiene que ser la velocidad en Y, esta que acabamos de calcular aquí. Esa es en la inicial. Y la velocidad final en la altura máxima vale 0, porque es cuando el cuerpo deja de subir. Y la aceleración, pues yo ya sé que vale 9.81 metros sobre segundo cuadrado, porque es la gravedad. Ya no le pongo el signo, porque el signo yo ya lo apliqué a las fórmulas. Entonces, así me queda. Luego, en el siguiente movimiento es la caída libre. Y vámonos a la caída libre. La caída libre, la distancia inicial de la caída libre sería entonces la altura máxima, porque es cuando el cuerpo empieza a caer en este punto. En este punto es la altura máxima, donde la velocidad vale 0. La velocidad en Y, porque en X sigue caminando. Entonces, la distancia inicial sería la altura máxima. La distancia final, pues no la conozco. Si empezó en el suelo, pues va a ser 0. Si empezó en la mano, o no sé a qué altura la vaya yo a detener, ¿no? Por eso voy a poner que de plano no la conozco. Luego tengo la velocidad inicial. La velocidad inicial cuando el cuerpo empieza a caer, yo ya sé que es 0. Porque aparte no lo estoy aventando, ¿no? Si lo estuviera yo aventando, pues entonces tendría una velocidad si fuera media parábola. Pero aquí estamos hablando de una parábola completa. La velocidad final sería la velocidad final en Y, depende del punto en el que yo lo esté deteniendo, esa caída libre. Tampoco la conozco. Si fuera en el inicio, por donde empezó, pues sería igual a la velocidad en Y, pero pues no sé a qué altura llegó, ¿no? Y la gravedad sigue siendo 9.81 metros sobre segundo cuadrado.
¿Y cómo lo puedo resolver? Bueno, pues lo puedo resolver con las fórmulas que yo ya despejé, que ya tengo. Aquí lo único que yo anexé fue precisamente el cálculo de los vectores, que está aquí en el triángulo, que es esta parte de aquí. Y empezar a llenar esta tablita, que es como ustedes la tendrían que llenar para que no se pierdan. Eso sería todo, jóvenes.